Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. El mundo llegó esta semana a más de 1 millón de muertos a causa del coronavirus. La pandemia provocó una pérdida de horas de trabajo equivalente a 495 millones de empleos, según el último informe de la OIT. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso a los líderes mundiales prorrogar la suspensión del pago de la deuda de los países más pobres hasta final de 2021. 3 ministros del gobierno boliviano renunciaron a sus cargos, entre ellos el titular de Economía. Los efectos de la pandemia se ha cobrado 1 millón de vidas desde su comienzo. Los países más afectados, en este caso India y el continente de las Américas. El mundo supera el millón de fallecidos por COVID-19. Según las últimas cifras de la Universidad Johns Hopkins, el coronavirus deja ya 1.555.000 muertes en todo el planeta. El país que más decesos ha registrado es Estados Unidos, con 205.031, seguido de India y Brasil. En cuanto a contagios, se alcanzan los 33.273.720 casos en el mundo. Estados Unidos nuevamente a la cabeza, con más de 7 millones. Le siguen Brasil e India. La institución indica también que a nivel global más de 23 millones de personas se han recuperado de la COVID-19. En este caso, el país que lidera la lista de pacientes recuperados es India, con más de 5 millones. Si bien en América se registra un descenso, aunque lento, de casos diarios, en Europa el aumento es incesante y rápido, con jornadas próximas a los 80.000 contagios. El dato positivo para el continente europeo es que se contabilizan menos fallecimientos en esta segunda oleada, menos de 1.000 al día, en contraste con la estabilidad al alza de América, donde ha habido jornadas con más de 3.000 muertes. El lugar que más preocupa ahora del planeta es la India, que ya superó los 6 millones de positivos y ronda las 100.000 muertes. Actualmente registra el ritmo más rápido de contagios y esto podría hacer que en las próximas semanas se convierta en el país más afectado del mundo por la COVID-19. Seguimos hablando de la pandemia con un último informe de la OIT sobre la pérdida de empleos a causa del COVID-19. Los 495 millones, ahora calculados, que suponen una pérdida del 17,3% de las horas de trabajo, podrían moderarse en el tercer y cuarto trimestre, pero la OIT aún prevé en esos periodos descensos equivalentes a 345 y 245 millones de empleos respectivamente. El principal motivo de los cálculos más pesimistas, según la Organización Internacional del Trabajo, es la situación de las economías en desarrollo y emergentes, en particular en el sector informal, que se ha visto mucho más afectado por la pandemia que otras actividades económicas. Por regiones, Latinoamérica es la más afectada en términos relativos, con una pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre de 33,5%, equivalente a 80 millones de empleos, que seguirá siendo alta en el tercero hasta el 25,6%, unos 60 millones de empleos. La OIT no brindó información pormenorizada de cada país, pero destacó que la pérdida de horas de empleo en países como Estados Unidos o Brasil llegó al 10% y en México, Chile, Ecuador, Colombia y Costa Rica estuvo en la banda del 20%. Más dramático fue el caso de Perú, uno de los países con más casos de COVID-19 en el planeta y con un alto predominio del empleo informal, donde se calcula que la pérdida interanual de horas de trabajo superó el 50% entre abril y junio. Efectos económicos de esta pandemia. El gobierno español ha solicitado una prórroga de la deuda de los países más pobres del mundo. Sugiero la puesta en marcha de una iniciativa global coordinada de encanje de deuda por acción climática y desarrollo humano, inclusiva de la deuda pública y también de la deuda privada. Una medida que permitiría financiar los sistemas de salud, también de protección social en respuesta a la pandemia, pero que a su vez
daría un impulso decisivo en la transición ecológica. Por otro lado, debemos prestar atención también a los países de renta media, incluyendo a los países de América Latina, del Caribe, y comprometernos a incorporarlos plenamente en la respuesta a la gestión global de la deuda. En segundo lugar, el sector privado ha de integrarse plenamente en la respuesta. Cada inversión, cada empresa, cada cadena de valor ha de ser un transmisor de inclusión, de empleo decente, de sostenibilidad. Y para ello necesitamos estándares y sistemas de certificación universales del alineamiento de la inversión, los negocios en los ODS. Propongo en consecuencia un compromiso conjunto para disponer de dichos estándares armonizados en un plazo de 2 años y además una meta ambiciosa, que para el año 2025 la totalidad de empresas y fondos de inversión contribuyan positivamente al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos ahora a lo que fue esta semana, un encuentro virtual sobre la pandemia y sus efectos, en este caso en los sindicatos, informe de la Confederación Sindical de las Américas. Más de un centenar de dirigentes sindicales de la región participaron el pasado miércoles del foro virtual promovido por la Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional. Los sindicatos ante la pandemia del COVID-19, respuestas a problemas viejos y nuevos. Nosotros no estamos parados y vamos a salir de la pandemia con productos muy importantes para el sindicalismo de la región, como el Observatorio Social de las Américas, como la conformación de la Conferencia Continental por una nueva estructura sindical y la autorreforma sindical, con actualización del proceso de formación política interna. Este observatório hace parte de uma estratégia general da CSA. E uma coisa podemos rendir contas depois. Final do ano, próximo ano, quando terminarmos, vamos dizer, não nos quedamos parados em la pandemia. Avançamos em la estrutura interna, apoiamos nossas afiliadas, estamos juntos com nossos sindicatos, estamos entendendo, aprendiendo e formulando as propostas. En el marco del evento se presentó el informe Impacto del COVID-19 en los derechos laborales en las Américas, elaborado por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. La conferencia se puede ver íntegramente en el Facebook de la CSA. Y nos vamos ahora a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha pagado una cifra irrisoria de impuestos, de acuerdo a datos que surgen del New York Times. El diario The New York Times ha accedido a las declaraciones de impuestos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de las 2 últimas décadas y ha revelado deudas que ya han vencido y tenían un valor de cientos de millones de dólares. Desde su campaña electoral de 2016, Trump se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. El New York Times reveló que Trump pagó solo $750 en impuestos federales en 2016, cuando ganó las elecciones. Y en su primer año en la Casa Blanca desembolsó la misma cantidad de $750, que es muy pequeña comparada con la fortuna que se cree que ha amasado en sus negocios inmobiliarios. El mandatario supuestamente tampoco ha pagado ningún tipo de impuestos por ingresos en 10 de los últimos 15 años, debido a que informó al Servicio de Recaudación de Impuestos, la Hacienda de Estados Unidos, de que había perdido mucho del dinero que había ingresado. Actualmente, según el diario, las finanzas de Trump están bajo presión debido a que pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido y que él había garantizado que pagaría personalmente. El presidente también tendría pendiente desde hace una década una batalla con Hacienda, que ha cuestionado la legitimidad de un reembolso de $72,9 millones que Trump reclamó y recibió de esta institución después de haber declarado enormes pérdidas. Un fallo adverso que ese litigio podría costarle más de $100 millones según The New York Times. En respuesta a una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que la información son noticias falsas y arremetió contra el diario por escribir artículos negativos sobre él. Nos vamos a Bolivia, donde se ha producido la renuncia de 3 ministros, entre ellos el titular de Economía. Tras la dimisión del ministro de Economía, Óscar Ortiz, el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, y el de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez, también anunciaron su renuncia irrevocable, sin dar a conocer los motivos.
La renuncia de ambos fue anunciada mediante comunicados de sus despachos. Esta es la crisis más seria que afronta la presidenta interina Jeanine Áñez desde que asumió en noviembre del año pasado. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, admitió que Ortiz no estuvo de acuerdo con la reciente decisión de Áñez de devolver acciones a socios de una empresa eléctrica estatizada por el gobierno de Evo Morales. Ortiz se opuso a este tema de una forma que no es correcta, dijo Murillo. Esa decisión no tiene respaldo legal, no estoy dispuesto a firmar cualquier decreto. Hay decisiones que debieran dejarse para la próxima gestión, alegó Ortiz. Áñez enfrenta problemas y pugnas internas que parecen haber recrudecido tras su decisión de abandonar su postulación a la presidencia por la alianza derechista Juntos, tras caer a un cuarto lugar en las encuestas de intención de voto. Menos de un mes para el plebiscito de reforma constitucional en Chile. Con esta y otras noticias abrimos el compacto informativo. La actividad económica en Argentina se derrumbó 13.2% en julio con respecto al mismo mes de 2019, informó esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a través del estimador mensual de actividad económica. Centenares de personas volvieron a manifestarse en Santiago de Chile a menos de un mes del histórico plebiscito por una nueva constitución y a pocas semanas del aniversario del estallido social el pasado 18 de octubre que marcó el inicio de la actual crisis que vive el país. Miles de mineros bolivianos marcharon por el centro de La Paz, sede del gobierno y el Parlamento de Bolivia, haciendo explotar cartuchos de dinamita en reclamo de ayuda para este sector mientras el país pasa por la desescalada de la pandemia de la COVID-19. La Fiscalía brasileña solicitó a la Corte Suprema abrir una investigación al ministro de Educación Milton Ribeiro por presunta homofobia tras una polémica declaración en la que asoció la homosexualidad a familias desestructuradas. La izquierda que gobierna la capital de Uruguay vuelve a obtener ese importante distrito. Por segunda vez, una mujer será intendenta de Montevideo. Candidata del Frente Amplio, Carolina Cose, se convertirá en la segunda mujer que alcanza la intendencia de Montevideo. La que fuera ministra de Industria, Energía y Minería entre 2015 y 2019, obtendría el apoyo más alto de los tres candidatos de la coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre los años 2005 y 2020 y lo hace en Montevideo desde 1990. En una rueda de prensa, Cose agradeció las llamadas de felicitación que recibió de parte del presidente y la vicepresidenta de la República. Tengo que agradecer profundamente la llamada de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que valoro mucho. Sin lugar a dudas, la llamada del señor presidente de la República, con el cual intercambiamos y ya quedamos en que nos vamos a reunir en cuanto esta semana se despeje un poco. La verdad, un gran agradecimiento. Asimismo, anunció: en nuestra gestión vamos a hacer hincapié, vamos a cumplir el programa del Frente Amplio, vamos a hacer hincapié en limpieza, movilidad y trabajo. Vamos a tener una preocupación constante por la cultura, la innovación y la participación. Uruguay celebró este domingo unas elecciones departamentales y municipales marcadas por la emergencia sanitaria que vive el país suramericano desde el 13 de marzo, cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19. Grupos feministas y distintos colectivos trabajan para llegar al aborto legal en Colombia. Lo vemos en este informe. Colectivos feministas se plantaron frente al Palacio de Justicia de Bogotá, donde está ubicada la Corte Constitucional, para pedir que el aborto sea despenalizado en Colombia y para tapar un grafiti que pintaron en la calle grupos antiabortistas. La manifestación, en la que participaron unas 50 mujeres, ocurre 11 días después de que 91 organizaciones sociales y 134 activistas interpusieran una demanda ante la Corte Constitucional para que elimine el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud. Las tres causales para las que está permitido el aborto en Colombia son que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer, cuando la gravidez es producto de violación o incesto, y en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina.
Dichas causales fueron aprobadas en 2006 por la Corte Constitucional y ratificadas por el mismo tribunal en 2018. Durante la manifestación, los colectivos feministas cubrieron un grafiti que había sido puesto esta semana por movimientos antiabortistas y decía "Colombia es provida". La imagen fue reemplazada por una nueva pintada que tenía como mensaje principal "Será ley", en referencia a la demanda que deberá estudiar el alto tribunal. Y seguimos hablando en este caso del aborto legal, pero en El Salvador. Vean lo que está ocurriendo en ese país centroamericano. La despenalización del aborto, que permitiría que esta práctica fuese segura y legal, es un tema que está más estancado que nunca en El Salvador, y lejos de que se cambie o reforme el sistema de justicia que acusa y condena por homicidio a las mujeres que sufren complicaciones obstétricas. Una propuesta de reforma al Código Penal presentada en octubre de 2016 por el ahora opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ha sido prácticamente ignorada en la Asamblea Legislativa, y actualmente las mujeres que sufren un aborto en partos extrahospitalarios o tienen complicaciones obstétricas pueden ser condenadas hasta 50 años de prisión. La legislatura en la que fue presentada dicha iniciativa, que contempla la despenalización del aborto terapéutico y en casos de violación, cambió en 2018, y en la actual, que concluye en el 2021, el tema no parece ser de interés para los parlamentarios, quienes son los únicos responsables de analizar y aprobar reformas. La situación se puede complicar más con el control que tomará en el Congreso el próximo año los partidos Nuevas Ideas, impulsado por el presidente Nayib Bukele, y la Gran Alianza por la Unidad Nacional, con el que el mandatario alcanzó la presidencia. El partido se ha mostrado en contra del aborto, y Nuevas Ideas aún no ha tomado postura al respecto, pero su referente, el presidente Bukele, no está a favor del aborto. Según la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, actualmente en El Salvador 18 mujeres están encarceladas por supuestos abortos, de las que 15 ya tienen condenas firmes y 3 esperan sentencia en privación de libertad. Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han señalado y reiterado que las mujeres en condición de pobreza y con altos niveles de vulnerabilidad son las más afectadas por esta situación. La criminalización de la interrupción del embarazo no reduce las tasas de aborto, como demuestran datos de la Organización Mundial de la Salud, sino que suele aumentar el número de mujeres que buscan soluciones clandestinas e inseguras. Cientos de trabajadores podrían quedar sin empleos en Paraguay debido a un incendio en la capital, Asunción. El humo negro reemplazó el cielo en el vertedero de Cateura, el mayor de Asunción, donde los trabajadores que buscan materiales útiles en la basura vieron como el fuego les arrebató su fuente de ingresos. El incendio que se originó el domingo no espantó a los gancheros, que seguían con la esperanza de poder ingresar en el vertedero que se ubica a las afueras de la capital. Los camiones de la basura, junto con algunos de las Fuerzas Armadas y de la municipalidad, eran los únicos habilitados para acceder al recinto. Mientras seguían las tareas dentro del vertedero a las que contribuyó la lluvia caída en la noche del domingo, la municipalidad de Asunción busca a los responsables del incendio. Según informó la prensa, se investigarían la situación de EMPO, la empresa encargada de la administración del vertedero. Por su parte, esta aseguró que el incendio fue provocado por terceros y que presentará una denuncia penal. Mientras tanto, diversos grupos civiles organizaron una campaña de recogida de alimentos para los afectados de Cateura y del Bañado Sur, parte del cinturón de la pobreza de la capital paraguaya. El incendio se dio en un escenario de sequía y altas temperaturas en Paraguay, que registra más de 7.000 focos de calor a nivel del país, según informó el domingo el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los efectos de la pandemia en uno de los estados más importantes de Brasil, San Pablo. Recibimos a Moacir Pereira, quien es el presidente del Sindicato de Limpieza Urbana. Vim aqui falar pouco sobre a situação dos nossos trabalhadores durante a pandemia. Nesse período, entre março e agora no mês de setembro, nós celebramos aproximadamente 1.000 acordos coletivos com empresas, sempre no sentido de garantir emprego e manter a renda dos trabalhadores. Nós temos aí muitos trabalhadores, milhares de trabalhadores que fazem parte do grupo de risco, em que eles estão licenciados, estão em casa, em isolamento, a empresa está pagando 30% do salário deles e o governo complementa a renda do salário, a remuneração deles mensalmente.
Durante esse período de pandemia, que é de março até agora no mês de setembro, nós estamos mantendo toda a nossa equipe de fiscalização, tanto de forma remota como no próprio, de forma física, no próprio local de trabalho. Nós estamos fiscalizando se as empresas estão fornecendo os EPIs necessários para combater a Covid e também estamos colaborando não só com as empresas de asseio e conservação, mas também com as empresas de limpeza urbana, porque são consideradas categorias essenciais, inclusive o pessoal de saúde que estão trabalhando em hospitais e clínicas. E nós fornecemos nesse período mais de 100 mil kits de EPIs, composto de 2 máscaras e 2 frascos de álcool em gel. Também nesse período, nós mantivemos abertas, estão abertas ainda, as 6 clínicas de atendimento médico e odontológico de propriedade do Semaco. Nesse período, nós atendemos mais de 10 mil trabalhadores e trabalhadoras, tanto na área médica como na área odontológica. Técnicos vinculados a la cultura protestan en Santiago de Chile. Luego de 6 meses con los espectáculos suspendidos por el brote de coronavirus en Chile, el mundo del arte denunció que su situación es crítica y pidió al gobierno ayudas y planes concretos para la reactivación de la industria cultural. Antoni Guterac, vicepresidente de la Asociación Gremial de Trabajadores de las Artes y Espectáculos, comenta las circunstancias actuales producto de la pandemia. Estamos aquí manifestando porque en nuestro rubro somos invisibles, no tenemos ningún beneficio del gobierno, ningún beneficio para ninguno de los trabajadores y trabajadoras del espectáculo. Son miles a lo largo de todo el país y todos se han visto mermados lamentablemente por la pandemia y por muchas cosas más. Entonces son muchas las personas que no tienen en este minuto para llegar a fin de mes. Con pancartas y cargando cajas, decenas de productores, sonidistas y otros técnicos se dieron cita en el centro de Santiago y marcharon hasta La Moneda, sede presidencial, para entregarle al gobierno una carta con distintas peticiones. Las artes y el entretenimiento son 2 de las áreas más golpeadas por la crisis económica, y aunque la pandemia remite en Chile y la mayoría de las ciudades están en pleno desconfinamiento y apertura gradual de comercios, las salas de teatro, conciertos y exposiciones siguen cerradas desde mediados de marzo. La asociación organizó unas proyecciones luminosas en distintas ciudades del país, incluso la capital, donde el espectáculo se celebrará a las afueras del mítico Estadio Nacional. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 50.9% de los trabajadores de la industria artística sufrió una reducción en sus ingresos durante el segundo trimestre del año, en comparación con el 33.8% observado de media en el resto de sectores. La pandemia provocó una caída del Producto Interno Bruto chileno en el segundo trimestre de un 14.1%, la mayor desde 1986, y el Banco Central estima una recesión de hasta un 7.5% este año. En Nicaragua se viene trabajando activamente para el rescate de animales en peligro, lo vemos en el informe. A bordo de un viejo sedán, Abigail y Gretel acuden al auxilio de un singular pasajero en Managua. Se trata de Tyler, un perro de unos 4 años que tuvo la suerte de ser rescatado de la calle y ser acogido en un albergue para animales en riesgo. En Hogar Goofy, su nueva casa, lo enviarán primero al veterinario para recibir una dosis de quimioterapia, debido a que padece de un pequeño tumor. Este tipo de rescate de animales son parte del día a día de Abigail López, de 30 años, y Gretel Rivas, de 29, quienes desde hace 5 meses fundaron Pelutaxi Peluditos, un emprendimiento dedicado al rescate de mascotas en riesgo. Trabajamos con perritos en situaciones de riesgo. La mayoría de los rescates son de perritos que están en una situación de vulnerable. Entonces somos un servicio de transporte. Una vez que Pelutaxi Peluditos rescata a un perro que fue atropellado o maltratado, traslada al animal a un albergue temporal para mascotas, en donde recibe todos los cuidados para garantizar su recuperación y posterior adopción. Actualmente trabajan con 7 centros de protección animal, con los que coordinan el proyecto y están entrenadas en primeros auxilios para poder tratar a un animal. Su sueño es convertirse en la primera ambulancia para animales en Nicaragua. Las dos compartimos el amor por los animales y entonces eso fue lo que nos impulsó a prestar un servicio donde los animales viajen con comodidad, tranquilidad y sobre todo con mucha tranquilidad, con mucho amor. Hasta el momento, estos amantes de los animales han rescatado unos 450 perros, que en su mayoría han sido atropellados en la calle de Managua por vehículos, cuyos conductores los dejan abandonados.
Además de los rescates de animales, ellas atienden solicitudes de gestiones relacionadas a las mascotas, como compra de alimentos, traslados y acompañamiento durante las visitas al veterinario y la estética canina. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.